Y desde los Estados Unidos a la emisora Rumba 98.5 tenemos el placer y la felicidad de recibir en cabina hoy a nuestro querido Rodolfo Pou. Yo no aplaudí, don Charlie. Yo no aplaudí. Pero el memorando, no, te acabo de decir el memorando, a él no le gusta. Tú vienes y le haces Pou. Yo solo acepto porque es don Charlie. Y yo nunca lo hago. Nosotros Y luego- te estábamos elevando el ego. pero En los yo- estudiantes sabemos el que no prestó atención. Y yo acepto que, digo, Claro. tener un jingle a cualquier, Sí, a cualquier, claro, bueno, a cualquier claro. invitado. Bueno, es una gran cosa. Pero hoy tenemos Y muchísimos él lo va a temas. seguir haciendo. O sea, Sí, que eso no sí, es- No, sí. no, Exacto. bienvenido. Y lo dejamos solo, tranquilo. Y lo importante es que tenemos a Rodolfo para hablar de muchos temas interesantes. Arrancamos con política. Cuéntame que hay como un tiquitique en las redes, una muchachita, Adriano Espaillat y Daria Lisa Sí. Ávila Chevalier, Sí, sí. ambos rumbos a las elecciones del Congreso en los Estados Unidos. Una jovencita, ese es el nuevo camino, como decían en el Sí, 95 por ahí. Cuéntame un poco, ¿cómo va la dinámica? Mira, la dinámica tenía que presentarse eventualmente. El congresista Espaillat ya se va a su cuarto periodo. Es una persona con una gran trayectoria. No existe mejor figura para los dominicanos haber presentado si se quiere, un servicio público como lo ha hecho él. Él no comienza siendo congresista. Hay una carrera de la cual el país desconoce. Él comienza siendo parte de una organización barrial, asegurando de que tenían que bajar la criminalidad dentro de, ¿verdad? Y posteriormente parte de las iglesias locales, que sí, siempre estuvo muy envuelto con lo comunitario. Y es después de 10 o 12 años que él entonces se involucra, y es en el 96, 97 es que finalmente es electo a lo que hoy conocemos en Estados Unidos se le llama congresista estatal. Pero antes de eso, sí, él tuvo una alta presencia dentro de la comunidad. Y en aquel entonces los dominicanos éramos pocos y los espacios eran muy estrechos. Y hubo una gran lucha para ver si era él o era otra persona. Y finalmente él es quien recibe, incluso en aquel momento recibe el apoyo del presidente Fernández ya electo, que dice a la comunidad dominicana, por aquí es que debemos de irnos y Adriano Espaillat debe ser el hombre. Entonces él gana las elecciones después de 2 intentos, gana las elecciones para ser congresista estatal, después se convierte en senador estatal, que es la razón por la cual muchos dominicanos todavía le llaman a él senador, y de ahí entonces después de un tiempo pasa a ser congresista de los Estados Unidos. Aunque él representa un distrito de New York, él es un congresista de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con la presentación apoyada por el nuevo alcalde de New York, de esta joven, ¿verdad? Daria Es que Lisa. es un brinco muy alto. Puede que ella tenga todos los dotes, pero primero, como nosotros como país, no podemos darnos el lujo de sacar a un Adriano Espaillat del Congreso para entrar una persona que ni está alineada con las políticas del país, no conoce bien su historia, no es la mejor proyección de la dominicanidad. Adriano nos asegura el que posiblemente en 2 años tengamos un tercer congresista, porque ya tenemos una segunda que es de New Jersey, y tengamos un cuarto y un quinto, y cuando venimos a ver tenemos un senador y tenemos gobernadores, que esa es la tendencia, porque ahora mismo incluso tenemos una vicegobernadora para el estado de Rhode Island. Nosotros tenemos grandes cargos, nosotros posiblemente vamos a tener una general en los próximos 4 a 6 años, vamos a tener Chalas, que ya es coronel full, eventualmente ella va a ser general, es la primera latinoamericana en pilotear un helicóptero Black Hawk, es decir, tiene grandes méritos. Y entonces el ponernos a coquetear que ya Adriano está viejo, que ya me tiene cansado, esto no es un asunto de que te guste o no te guste, o que ya estás cansado o quieres renovación, es que la influencia de los dominicanos en Estados Unidos sobre las políticas hacia República Dominicana han cambiado mucho después que Adriano es congresista. Ustedes se recuerdan, hace 8 años atrás no teníamos la gran influencia de Estados Unidos mirando hacia acá, incluso nos quejábamos que los embajadores que nos mandaban eran de tercera, que nunca nos miraban como un país cualquiera, ¿verdad? No entendía. de lo que queda. Exactamente. Entonces, cuando hay una situación como la hubo cuando, por ejemplo, algo tan alejado de todo esto, cuando hubo la acusación de que los turistas se estaban muriendo en nuestros resorts, que si no era el envenenamiento por el ron, que estaba alterado, que habían personas que habían muerto por carbón dióxido, en fin,
el viajar hasta acá, asegurar la presencia de él aquí, posteriormente ir a Estados Unidos y asegurarle que eso no era lo que estaba pasando. Y entonces es una voz de respeto que tenemos que proteger, cuidar, y es un legado, como me dijo él una vez, Rodolfo, yo no quiero ser el primer beisbolista en las Grandes Ligas, yo quiero ser Juan Marichal. Y eso lo entendí claramente. No era suficiente con que él fuera el primero, sino asegurarnos de ser el mejor posible para poder abrirle paso a los demás. Así es, y que fue muy importante todo lo de Adriano, porque recuerden cómo aquí, él llegó a tener una influencia y un poder tan grande que Charles Rangel se vio obligado a hacer todo un tour por República Dominicana. Que Charles Rangel fue de los tiempos de Martin Luther King la cabeza prácticamente de esos distritos de Nueva York. Y él se vio tan influenciado de tener que trabajar y atrapar a la comunidad dominicana en las elecciones, que él vino aquí y hizo un tour como que era Lady D. Sí, así es. Y eso Adriano fue que lo impulsó a eso. Así es. O sea, que es que lo que pasa es que para nosotros que estamos tan lejos, no vemos todo lo que se ha logrado a través del tiempo, y que para la comunidad dominicana que vive allá, lo pueden ver con otros ojos versus nosotros. Pero ¿entiendes tú que la juventud podría mirar hacia Daria Lisa? Porque tú sabes, a veces también claro que por la situación del desgaste. Hay algo que la gente no cuenta, aunque esté súper bien, puedes decir, sí, pero él tiene mucho tiempo, dale oportunidad que no a un otra. parámetro. Exacto. Entonces, esos son algunos de cómo nosotros nos manejamos aquí. Quiero saber tu visión de allá. Personalmente, ella no me agrada. Ella ha hecho muchos comentarios en contra de la dominicanidad. Mucho. Es muy despectiva no la dominicanidad. Y ella no tiene respeto por la bandera, por los símbolos patrios. Reitero, no conoce la historia dominicana. Si ella dejara que nosotros los dominicanos le contáramos la historia dominicana, hace rato que ella se hubiese salido de ese carril. El asunto es que en una adolescencia, en un momento donde tú estás adquiriendo información, quien influye sobre ti posiblemente te define los valores para el resto de tu vida. Y a ella le sucedió eso. Te digo, tiene sus méritos, no se lo voy a quitar, pero dar un salto de ser activista local en apoyo a una candidatura de un alcalde a brincar al Congreso de los Estados Unidos. Por eso era importante que yo citara ese trayecto de Adriano, que esto no es un asunto de improvisación, esto es un asunto de trabajo, ¿verdad? Y cuando uno está en la mesa donde se toman las decisiones, uno quiere unas personas con canas o con mucha experiencia. Y él trae eso a la mesa. Él no viene a hacer un disruption, como dicen los americanos, de este proceso. Nosotros estamos muy bien representados con él y con él vamos a seguir. Y tú sabes que yo creo que el mejor ejemplo para esta situación se acaba de dar ahora mismo en Inglaterra. Exacto. Vimos como un primer ministro que fue electo en un momento por la mayoría, que fue el favorito, lo veían con una visión de cambio y que venía a disrupir y a cambiar todo. Íbamos a tener un cambio real en todo Reino Unido. 2 años después renuncia, bochornosamente, y con el rating por el piso. Así mismo. Y es precisamente más o menos la situación de ella. O sea, tú estás vendiendo algo, pero verdaderamente tú no tienes el know-how ni la experiencia de cómo resolverlo. Y lamentablemente en el mundo de la política, en 4 años no se resuelve nada. Exacto. O sea, tú tienes que tener la inteligencia suficiente para lidiar con el ecosistema y los stakeholders para impulsar los cambios que tú quieres, pero tú no llegas siendo... una varita mágica. Con una no hay forma. O sea, no es el momento tú para no puedes ya que tú eres mi ley y tú crees que en 4 años tú vas a cambiar todo. Eso no es así. O sea, tú necesitas tener un balance. Otra cosa, en los Estados Unidos, los congresistas nacionales no tienen que vivir en la localidad que representa. Ella no vive en la localidad que ella, por la cual se está postulando. Por eso digo, es una movida política para debilitar el poder dominicano. Señores, nosotros somos la segunda comunidad más grande después de los mexicanos. No hay otra comunidad inmigrante hispanoparlante. Superamos a los cubanos, superamos a los salvadoreños. Es decir, no son los mexicanos y después vienen los dominicanos. Y cuando uno tiene ese nivel de influencia, los poderes políticos eventualmente se van a enfrentar. Entonces, ahí hay manos que vienen desde Seattle, ahí hay dinero que está viniendo desde Oregon, ahí hay dinero que está viniendo de fuera de New York. En fin, hay que proteger y hay que asegurarnos de que Adriano Espaillat siga en ese cargo y que por el bien de la República Dominicana, más que incluso que por el bien del sector que él representa, del distrito que él representa, a nosotros nos conviene mucho seguir, ¿por qué no?, para siempre, hasta que él quiera. Así es, amén. Mira, antes de hacer el pivot para el tema del Presidential Obama Center, yo TikTok me arropó este fin de semana con un tema relacionado al donde está el Lincoln Memorial, ¿cómo se llama? La piscina reflectiva. Sí, exacto. El Reflective Pool, algo así.
Hay toda una situación en relación a este lugar, porque se habla de que ha habido una inversión por parte del presidente Trump de más de 14 millones. Así es. Pero sin embargo, se había prometido que se iba a solucionar todos los temas, y hay unos temas de filtraciones. Que no iba a tener ningún problema. Está lleno de algas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Y qué es lo importante, porque lo veo que está muy en vanguardia ahora mismo en las redes sociales. Mire, el presidente Trump tiene el interés de embellecer, si se quiere, Washington, D.C. No sé si ustedes han ido, algunos de ustedes han visitado Washington, D.C. Tiene sus lados muy claros, de mucha luz, y hay otros lugares que son bastante oscuros. El asunto es que Washington, D.C. no pertenece ni a Maryland ni pertenece a Virginia. El Washington, D.C. es un pedazo, que es un cuadrante que le otorgó cada uno de esos dos estados para que se creara un distrito nacional, ¿verdad? Y ese distrito nacional, lo peor es que no tiene ni representación congresual, apenas tiene un alcalde. Y como nadie vive ahí, todas son infraestructuras estatales, ninguna pagan impuestos, y por eso que ustedes a veces ven personas en las calles, indigentes, y uno dice, ¿qué hacen esta gente en Washington, D.C.? Es que es una ciudad de muy poco ingreso, ahí no hay ingreso fiscal. Entonces, cuando el presidente llegó, dentro de su visión de poder embellecer a Washington, que respeto perfectamente, bien. Entonces, entre ellos viene el proyecto de vamos a pintar de azul el fondo de la piscina reflectiva, y entonces el azul de la bandera. El azul de la bandera, con el afán de que eso para el 4 de julio se viera precioso y tomar la foto, y posteriormente, que es el año donde se celebran 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. En fin, que la ciudad fuera remozada. Pero es que todos estos proyectos tienen un componente de corrupción, que está alguien siempre atado. Es un favor de algo a alguien que finalmente lo salpica a él. Entonces, llegamos al punto donde todo el mundo sabe que el presidente es corrupto. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Tienen la mayoría dentro del Congreso, del Senado, y en fin, no va a suceder nada. Entonces, lo mejor es esperar los 2 años de elecciones, y ahora en noviembre, el primer martes de noviembre, se eligen los congresistas de nuevo, posiblemente ellos pierdan la mayoría, y en ese momento ya las cosas cambian. Porque en verdad quien controla el país no es el presidente, quien controla el país no es la Suprema Corte. La Suprema Corte controla el país a largo plazo. A corto plazo el presidente, pero quien verdaderamente controla el país a diario es el Congreso. Ay, mira, Rodolfo, tengo un tema para ti. Y es que el secretario de Energía de Estados Unidos dice que el tráfico por Hormuz es como antes de la guerra. O sea, él dice, mira, afirmó en una entrevista en Fox que en las últimas 24 horas pasaron 67 barcos, atravesaron el estrecho de Hormuz, el día anterior 55. Él dice que ahora está mucho mejor que en diciembre. Háblame de esto. Bueno. Porque nosotros nos ha ido subiendo la gasolina y estamos pendientes de ese estrecho, porque en todo nos afecta. Yo creo que nadie sabía el nombre de ese estrecho. Hasta ahora. Hasta ahora que Trump ayudó a que todo el mundo sabe que es Hormuz y se escribe con H y termina en Z. Todo el mundo. Pero en verdad, hasta esta situación nadie sabía que ahí había un estrecho. Todo esto comienza por su insistencia. Primero, el presidente Obama, o el expresidente Obama, vive sin pagar alquiler en el cerebro de Trump a diario. Él vive ahí dentro, no paga alquiler, si está ahí los 30 días del mes, pero no paga alquiler. Entonces, todo lo que sea Obama, él quiere buscar la forma de borrarlo. Por eso es su insistencia en eliminar los subsidios de los programas de salud, su insistencia, como todas las otras cosas. Y entre ellos estaba eliminar, y lo hizo en el pasado periodo, eliminar el acuerdo que existía con Irán, el cual el presidente Obama, que fue un acuerdo que duró 3 años y tanto, lograr que los iraníes entregaran 97% de su uranio enriquecido, y en ese proceso tener 300 observadores constantemente en Irán, revisando todo tipo de movimiento en ese orden, ¿verdad? En la generación de energía, en fin, en todo lo necesario para esa industria. Y finalmente se aceptó, y ese fue el acuerdo que aceptaron. ¿Qué sucede? El presidente Trump elimina ese acuerdo, y al eliminarlo entonces pone esta situación en la que estamos viviendo hoy. Hasta que los iraníes no decidieron cerrar el estrecho, nunca se había cerrado. Ellos no se sentían dueños de eso, porque ahí como borde hay creo que son 6 países que hay, entre ellos Arabia Saudita, la UAE, en fin, Omán, en fin, hay varios países ahí, incluso hay un país, Yubitri, que es de África, del este de África, todos bordeando el estrecho. Pero hasta que esto sucedió, Irán finalmente nunca lo había hecho. El lunes pasado ustedes me entrevistaron acerca del estrecho y acerca de la firma del acuerdo. Y yo le dije a ustedes, el viernes después de las 4 vamos a saber si es cierto o no es cierto. Exactamente. Pues el viernes a las 6 de la tarde
se cayó el acuerdo y por eso tuvieron que enviar al vicepresidente y a los socios de Trump a que fueran a negociar con los iraníes. Las reuniones comenzaron ayer en Suiza. Las reuniones terminaron ayer en Suiza. Eso no duró nada. Eso duró lo mismo que dura una tambora frente a una iglesia. Eso duró muy, muy poco. Entonces, ahí estamos en un proceso donde no sabemos qué va a suceder. Y no es ahora yo lo veo más bien como una guerra de tweets a una guerra de misiles. Y creo que por ahora quienes están ganando lamentablemente son los iraníes. Se le ha permitido primero vestirse de mártir y que el resto del mundo diga, por esa gente le mataron todos sus dirigentes, le mataron su presidente, le mataron sus líderes militares, le mataron. Imagínense que aquí nuestro vecino más cercano, nuestro vecino con el cual tenemos conflicto, ya sea en Centroamérica o los vecinos aquí en la isla, decidan matar al presidente y matar al jefe de Estado y matar a unos cuantos congresistas y unos cuantos senadores. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros como nación? Claro. Lo que vamos es a unificarnos. Entonces, la política exterior que está viviendo los Estados Unidos lamentablemente es el producto de que al inicio de esta gestión él decidió, quiero borrar los embajadores antiguos, todo lo que es el poder blando, lo destruyó por completo. No hay carrera de embajador. Lo sabemos porque incluso la misma embajadora de aquí no es parte de una carrera de embajador. Todos los embajadores que están en Estados Unidos, de Estados Unidos en el mundo, te lo puedo mencionar, incluso puedo comenzar con el de España. Ese es un dueño de clínica en Miami. Puedo pasar el de Italia, otra persona también de los negocios. Los que están en el Medio Oriente son personas con las cuales él ayudaba anteriormente a construir edificios. Es decir, todos están atados a él, no son parte de una carrera diplomática. Entonces, ¿qué va a pasar con la guerra? ¿Qué ha pasado con Ucrania? Nadie se recuerda de Ucrania. No. Así es. Entonces, pasa a segundo plano. Cada vez que hay un bombardeo. Ya empezó. Hace 4 años, ya tienen 4 años ahí. Ya tienen 4 años. Exacto. Una pregunta que no podemos desaprovechar tu presencia aquí, y es lo que ha estado pasando con el Mundial. Sí. Esta mañana yo estuve leyendo un artículo donde se habla de que hay 2 realidades con el Mundial, y me gustaría que tú, que estás muy atento a lo que pasa en Estados Unidos, nos cuentes. Está la realidad que supuestamente se vive en los estadios, que para muchos... Está lo que te vende la FIFA, lo que te vende las redes sociales y la realidad. Y la realidad, exacto. Hay Lo tres que te verdades. vende, lo que te vende la FIFA y lo que supuestamente están en los estadios es que todo está bien, que todo está bien con popa, claro, de que no es tan caro como la gente lo quiere percibir, bla, 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 bla. Entonces, por otro lado, están quienes dicen que ha sido insostenible, que la gente no está visitando, que no van. Entonces, tú, con tu mirada objetiva, ¿qué puedes decirnos en cuanto a lo que tú has visto con relación al Mundial? Me gusta el fútbol cada 4 años. No lo sigo, no sé el nombre. En el Mundial somos mundialistas, ¿verdad? Pero tengo colegas que sí son enfermos a eso, venezolanos, colombianos que sí son enfermos a eso. Vale resaltar, muy duro tu reloj. Muy duro. Muy duro. Ay. No me aguanta nadie. Muy duro ese reloj. Se quite esa mano, la deja ahí. No me aguanta nadie. Oye, con eso se coge fiado. Mira, muchacho. Y entonces, le voy a poner, mire, las taquillas están, de verdad que son excesivas. La más barata de las taquillas anda por 500 y tantos dólares. La más barata. Hay que taquilla de $9,000. Entonces, todo el que está yendo al Mundial son personas que están viniendo de otro lugar. Porque Miami tiene un cupo limitado que va a poder, ¿verdad? Pero cuando yo te digo que el estacionamiento fue lo que me convenció a mí de que esto está fuera de control. El estacionamiento dentro del estadio son $600. Un estacionamiento. Sí. En el borde de afuera es $250. Y a una milla y tanto, que viene siendo como 3 kilómetros, ahí son $150. Entonces tú te estacionas ahí, te montas en un minibús y te llevan al estadio. Entonces, es como alguien que me dijo el otro día, ¿por qué tenemos que pagarle 20% a los meseros si te está trayendo una botella de $200 o un trago de 40? Porque es el 20%, porque él te está trayendo algo, es la misma, él te está el mismo servicio de traerte algo. No importa el precio de lo que te trae, él te lo está trayendo. Sí. Él te lo está trayendo. Estás pagando el traer. El traer, y el tomarte la orden y traerlo. Entonces, no entendía ese concepto, y es que ya se le fue de las manos. Lo vieron como una oportunidad de negocio en Estados Unidos. Al mayor postor siempre las cosas, ¿verdad? Siempre y el que quiere pagar las cosas. Y por eso vemos los estadios vacíos. Y lo estamos viendo también en Canadá. Yo pensé que el otro día, pensé que era que todo el mundo tenía chaquetas rojas. Y cuando me doy cuenta en el close-up, no, eran los asientos vacíos. Y me sorprendió mucho. ¿Qué
que me gustaría que fuera más exitoso. Yo creo que mientras vayan pasando los días lo va a hacer. Pero creo que mientras van llegando selecciones más potentes, sí, claro, que van acercando los juegos más definitivos, obviamente sus fanáticos irán. Sí, pero igual pega. Pero la Copa del Mundo más larga es la que tiene más selecciones, la que tiene más partidos. Y y verdaderamente es una pérdida muy fuerte tú tener tantos partidos con la mitad del estadio vacío. Complicado. O sea, no es viable financieramente. No es viable. Incluso ciudades como Chicago optaron por no ser partícipes, que pudieron serlo, porque la carga va toda sobre la ciudad. La ciudad es la que tiene que realmente crear la infraestructura y manejar la logística de lo que corresponde al mundial. Así que yo espero que eso en los próximos días ya eso, ¿verdad?, vaya cogiendo su propio ritmo, las aguas se calmen, la gente comienza a pagar lo que verdaderamente cuestan y los revendedores de taquilla, lamentablemente, por mí, que pierdan todo. El Centro Presidencial Obama, yo quiero primero entender un poco por qué todos los presidentes hacen un centro o un tipo de museo, cuál es la importancia de este tipo de lugar y también el mensaje detrás de que en la inauguración de los Obamas estaban todos los expresidentes norteamericanos que están con vida y las ex primeras damas. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de todo Mira, esto? no es primera vez que eso sucede. El hecho de que existan bibliotecas presidenciales o centros presidenciales, la motivación surge de un acto de ley en el año 1955 que donde el registro nacional o el registro general de la nación es solicitado mediante el presidente Eisenhower, que si él podía llevarse los documentos de su gestión a un centro que sirviera como un centro presidencial, y a partir de ahí surge entonces la ley en 1955 que otorga la facilidad de supervisión y de préstamo de los documentos presidenciales, a pesar de que existen leyes de que el presidente es dueño de todos los documentos que se gestionen durante su periodo presidencial. Claro. Por eso era la lucha de que si los documentos que tenía Trump en su casa en Mar-a-Lago eran de él o eran del Estado, en fin, o eran de parte del Registro Nacional de Documentos. Entonces, eso que tú dices, esa imagen que tú viste también existió cuando Clinton abrió la de él. Cuando Clinton abre su biblioteca, que lo hacen en Little Rock, Arkansas, en su estado de nacimiento y del cual también fue gobernador. Ahí estuvo presente los dos Bush y estuvo presente Carter. Entonces, cada presidente lo que utiliza esa plataforma de la posibilidad de tener un centro presidencial o una biblioteca presidencial. Una es para alojar sus documentos, para mostrar lo que fue su administración, los logros y las cosas que sucedieron durante ese periodo. Texas es la que más bibliotecas presidenciales tiene. Tiene 3, la de los dos Bush y la de Lyndon Johnson. Yo estuve en la de Lyndon Johnson recientemente en Austin, Texas, que es la capital de Texas. Claro, está el carro, él fue una figura fundamental para los derechos civiles, en fin, muy importante. Y tú poder acceder a documentos muy específicos, ya sea el cierre de la guerra de Vietnam o asuntos de ese tipo, o la firma tuve los lapiceros con los cuales se firmó el acta de los derechos civiles, en fin, todo eso muy, muy, muy importante. Y en un momento, hace como algunos 6 o 8 años atrás, coqueteé con esa posibilidad con unos cuantos de nuestros legisladores dominicanos, de la posibilidad de crear una biblioteca. Aunque todas las bibliotecas en los Estados Unidos, la mayoría están dentro de universidades, centros de estudios superiores, pero también me parecía importante que nuestros presidentes, por ejemplo, ahora pudiéramos tener una buena biblioteca en San Juan de la Maguana, pudiéramos tener una en Gurabo, en el mismo Santiago, ahora posiblemente, el presidente ya tiene una acá, el presidente Fernández, en fin, no sé qué va a hacer Abinader en ese orden, pero siempre creo que es importante poder mostrarle a las generaciones que vengan después qué fue verdaderamente ese periodo que sirvieron como presidente. Pau, escuchándote se me ocurrió pensar y preguntarte si el hecho de que uno tenga como nombre del Estado, gobierno o administración, podría traer una cierta diferencia, porque el gobierno es como el que manda y el que administra algo. ¿Eso les rebajaría poder o les sumaría criterios de libertad y de democracia a la nominación, por ejemplo, de la República Dominicana y de otros países que utilizan gobierno, y parece como algo tan absolutista, ¿no? Sí, mira qué buen enfoque, me encanta ese enfoque. Sí, porque en los Estados Unidos se refiere a administración, no se refiere a gobierno. Y
en fin, y el Estado, ya son todas las piezas que lo componen, ¿verdad? Desde el legislativo, el judicial, el mismo ejecutivo, que es considerado el presidencial, y el cuarto poder, del cual ya todos sabemos que es la prensa, ¿verdad? La democracia no puede existir sin prensa. Pero sí veo que ese enfoque a lo mejor de pasar de gobierno a Estado y administración creo que es el más dado a los tiempos de hoy. Yo creo que no solamente proyecta transparencia, sino que también proyecta efectividad. Y eventualmente los gobiernos no pueden gobernar sobre las personas, ¿verdad? Y como bien fijas tú en tu frase, está con los tiempos y muy bien sobre el rol del que debe ser si se quiere, una administración presidencial. Sí, porque el gobierno se la a gobernar con mano dura. O sea, yo soy como el que tengo todo, el que tomo todas las decisiones, el que sé. Sí, es una palabra. El que administra sabe que todo es del pueblo, sí, y que él simplemente tiene una misión, sí, temporal. Que con las nuevas generaciones gobernar, también eso es una palabra, es una palabra muy dura, gobernar. Gobernar es una palabra muy, muy dura, muy, muy dura. Bueno, nosotros hemos estado sumamente felices, señores, miren, con el arquitecto, activista, autor dominico estadounidense Rodolfo Pou, nuestro mejor representante para la diáspora, para esos dominicanos que viven allá, pero tienen un pedacito de Quisqueya aquí. Así que gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. ¿Dónde la gente? Perdón, yo creo que aquí, que él tiene el pedacito de Quisqueya. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales? Yo siempre digo que busca uno de los Mariotti y ahí yo soy amigo de ellos. Por ahí Radio. Y ahí me encuentran, pero no, rodolfopou.com es la mejor forma de ver las cosas en la cual trabajo, las que hago y en las que me involucro como activista y como autor. ¿Y libros? ¿Cuál es la próxima? Mira, hay un tercer libro que estamos preparando ahora. Dame el tiqui, dame un minuto. Breve, te voy a decir. Sí. De aquí pasado mañana salgo a Barcelona a exponer en el Congreso Mundial de Arquitectos. Casi nada. Y ahí voy a hacer algo que no existe en la arquitectura, que es comenzar a diseñar con el concepto de pertenencia y cómo facilitarle a las diásporas un espacio para que éstas puedan presentar sus grandes patrimonios a las ciudades a las cuales vienen a vivir. No estoy hablando de un barrio chino, no estoy hablando de ¿verdad? No estoy hablando de una pequeña Habana, de un barrio chino, de un pequeño Italia, sino estoy diciendo que hay riquezas que poseen los inmigrantes. Ya nosotros que nos hemos convertido en una nación inmigrante, tenemos que entender que hay riquezas que están trayendo los colombianos, los venezolanos y los demás, que le estamos dejando pasar porque simplemente lo tenemos presente, pero no tienen pertenencia. Claro. Y es un momento que ellos tienen que apropiarse de la ciudad. Y es un planteamiento que voy a ir a hacer a Barcelona, de cómo las diásporas alimentan el desarrollo de las naciones y de las ciudades. Me mandas fotico de allá porque yo soy de aquí, pero también soy de allá. Gracias, Rodolfo Pou, por haber estado con nosotros. Gracias.